Bien, pues la vida es una situación en la que estamos en este plano, todos los que están aquí, los que nos están viendo. Cada vez es más complejo, es más difícil. Las vicisitudes de la vida externas, las vicisitudes de la vida que nosotros provocamos a causa de nuestro pecado, a causa de nuestras decisiones. Y yo quiero que usted y yo meditemos hoy qué valor le damos a la palabra de Dios. Usted y yo meditemos si estamos siendo prudentes, si estamos siendo insensatos. Quisiera que abriera esa escritura en Romanos 12 y quiero leer junto con usted el versículo 2 de esta parte de la escritura. Y dice así: no os conforméis a este siglo, no te conformes al mundo, no sigas la doctrina de este mundo, no tengas empatía como piensa el mundo, no estés pensando igual que la ideología del mundo. Es lo que está diciendo en otras palabras: no te conformes a este siglo, a este mundo complejo. Dice, sino, o sea, al contrario, dice, no te conformes a este mundo donde hay corrientes de pensamiento equivocados que van en contra de Dios. Dice, sino que transforma, cambia tu manera de pensar por medio de renovar tu mente, dice. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que puedas aprender cuál es la voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta, una buena voluntad que es agradable y que es perfecta. Entonces la palabra de Dios tiene tres propósitos, entre otras que vamos a estar viendo, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Yo sé que muchos de los que estamos acá hemos comprobado eso cuando obedecemos la palabra de Dios. Yo sé que muchos de ustedes han comprobado que cuando ustedes y yo seguimos la palabra de Dios, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Amén? ¿Sí o no, iglesia? Sí lo han comprobado muchas veces, ¿no? Pero también cuando nosotros nos salimos de este parámetro, de esta manera de conducta, de esta manera de pensamiento, de esta sabiduría divina, también hemos comprobado que al hacer nuestra voluntad no ha sido ni bueno, no ha sido ni agradable y no ha sido maduro ni perfecto. Hemos experimentado, a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra desobediencia, de nuestra insensatez, mucho dolor en este mundo, mucha tristeza, mucho fracaso, mucho conflicto entre unos con los otros, conflicto entre los esposos, conflicto entre el padre y el hijo, conflicto entre los vecinos, conflicto entre el jefe y la jefa, entre el subordinado y el jefe. ¿Por qué? Porque nos hemos salido y hemos aprendido, en vez de ser sensatos o sabios o prudentes, hemos querido ser insensatos, hemos querido ser inmaduros, hemos querido ser imprudentes. Y nosotros vamos a estar pasando la difícil si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de razonar las cosas. La Biblia, hermano, es un libro donde nos vierte toda la sabiduría de Dios. Yo creo que la Biblia es la sabiduría, es Dios hablando. Hay algunas Biblias que en la portada dice: la palabra de Dios habla hoy. Este libro, hermano, que usted tienes en tu mano, que yo tengo aquí para platicar con ustedes, este libro precioso para mí y yo creo que para ustedes también, es Dios hablándonos. Y es lo que Dios quiso que estuviera en el canon, en esta parte, en estos 66 libros, para que tú y yo tuviéramos una vida distinta a la que el mundo no tiene, porque ellos no conocen esto. Nosotros deberíamos de estar metidos nuestra nariz acá. En esta escritura hay parámetros para ser un buen ciudadano, para ser un buen padre, para ser una buena madre, para ser una buena mujer, para ser una buena esposa, para ser un buen esposo, para ser parte de una iglesia, para ser un buen siervo de Dios, para ser un buen ministro, para ser un buen hijo. Bueno, la Biblia tiene conceptos y principios, normas, mandatos para todo lo que en esta vida necesitamos, incluso para cómo vivirla. Usted puede leer el libro de Eclesiastés y nos dice cómo debemos vivir la vida. La vida, el libro de Eclesiastés dice que es como perseguir el viento, es con vanidad. Bueno, la Biblia nos enseña, hermano, un montón de principios y de normas. Y yo quiero que usted piense,
Si usted esas normas las conoce, si las conoce, las hace. Usted piense si lo que usted sabe, cuanto sabe, usted lo vive, lo practica. Hay dos cosas que nos habla la Escritura sobre dos tipos de personas, el prudente y el insensato, el sabio y el insensato, el diligente y el perezoso. El prudente es aquel que es entendido. El prudente es aquel que aplica el conocimiento adquirido. El prudente es aquel que es alguien sabio. Pero el insensato es aquel que no tiene entendimiento, es un cabeza hueca, es un cabeza dura. El insensato es el que no aplica conocimiento, es el que sabiendo hacer lo bueno hace lo contrario. El insensato es el que no recibe el consejo. El insensato es aquel que cuando le dices, Dios dice esto, dice, nah, eso es una exageración. No es para tanto. Yo quiero que usted piense si es prudente o es insensato. Ahora usted va a decir, no, yo soy prudente porque yo tengo bien gobernada mi casa, porque yo soy bueno en mis finanzas, porque yo soy un buen padre. Ok, qué bueno. Pero yo quiero por primera vez preguntarle a usted hoy, y piense en qué parte de su vida usted está siendo insensato, porque para allá vamos. ¿En qué parte de su vida usted está siendo insensato? Y yo también. Porque podemos tener prudencia en muchos aspectos de nuestra vida, hermano, pero estamos siendo insensatos en otros tantos. Y sin que nadie lo sepa, porque nadie lo va a saber, usted piense, estoy siendo insensato acá, porque Dios ya me reveló cómo ser y sigo aferrado a mi 2 de bastos. O sea, cuando digo 2 de bastos, ¿verdad? A lo mismo, a lo mismo. No, así decía mi abuelita y así dice mi mamá y mi papá. Entonces me la sé por eso. Entonces, si nosotros estamos siendo insensatos por alguna razón, tenemos que ver qué dice Dios al respecto de eso para que nosotros cambiemos nuestra manera y podamos ser ahora prudentes, sabios, diligentes. Yo sé que en muchos aspectos a lo mejor no conocemos y no sabemos qué es lo que Dios dice. Y a lo mejor por eso estamos atrapados y estamos ahí, porque no sabemos lo que Dios dice. Pero déjeme decirle eso, aún en eso, al no saber lo que Dios dice, estamos siendo insensatos porque no estamos escudriñando la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no metemos nuestra nariz en esta palabra que es preciosa, que nos ayuda a guiar nuestro camino, a enderezar nuestro camino, a ponerle una luz que va a guiar nuestros pies y nuestro sendero, es difícil que podamos ser prudentes, es difícil que podamos ser sabios. Yo quisiera que vayamos al libro de Proverbios y vamos a leer solamente algunas cosas. No pienso explicar lo que voy a leer. Vamos a leer el capítulo 1 y el capítulo 2, alguna parte nada más de estos capítulos. Yo quiero que usted tenga lectura y comprensión. ¿Ah? ¿Se acuerda cuando íbamos en la prepa? Había talleres de lectura y redacción y comprensión. Entonces usted acuérdese de esto y vamos a leer y vamos a poner sentido. Voy a tratar de no explicarlo. Y voy a tratar de no explicarlo porque luego me pongo a explicar. Dice Proverbios capítulo 1, el versículo 1. Y mire, antes de que ponga su mirada ahí, póngame atención acá. Esto que vamos a leer es déjeme decirle, el prefacio, el prólogo. Cuando usted agarra un libro, el que sea de historia, de ciencia, usted agarra el libro, lo voltea y le dice el autor de qué va a tratar, de qué es lo que quiere que usted se entere en ese libro, de qué es lo que quiere transmitirle de conocimiento a usted. Y en estos versículos que vamos a leer de Proverbios, es Dios, a través de Salomón, diciéndonos de qué va a tratar este libro de Proverbios. Y nos va a decir qué es lo que espera que nosotros alcancemos a comprender. Yo quiero que usted ponga esta atención ahí. Joven que me escuchas, niño que estás ahí atrás de la pantalla, joven que estás acá. Estos proverbios son preciosos. Dice el versículo 1 de Proverbios 1, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ahí vienen los propósitos, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. Ahí en vez de ponerle simple, póngale insensato. Vamos a parafrasearlo, necio. Para dar sagacidad. ¿Qué sagacidad? Es alguien astuto, alguien capaz, alguien entendido. Dice más adelante, dice, y a los jóvenes, tú que estás aquí, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y va a aumentar el saber. Y el entendido, o sea, el prudente, el que es diligente,
adquirirá consejo. El prudente adquiere consejo, hermano. Cuando alguien se sienta contigo, cuando tu esposa te dice algo, cuando tu padre te dice algo y es un consejo a favor tuyo, eres prudente si lo recibes y lo practicas. Pero si no, estás siendo, ¿cómo, hermano? ¿Cómo seríamos entonces? Insensatos. ¿Qué es insensato? Falta de cordura, cabeza hueca, necio, duro de servicio. Y dice ahí, para adquirirá consejo, el que escucha las palabras, el que escucha el consejo, el que adquiere inteligencia, dice ahí, adquirirá consejo. El 6 dice, ¿para qué? Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios, y sus dichos son profundos. El principio de la sabiduría, donde inicia todo, es el temor de Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio es el temor de Jehová. El temor a Jehová es un amor reverente, sabiendo que delante de Dios estamos siempre, Andy, siempre. Cuando estamos en la regadera, cuando estamos viendo series en la medianoche, cuando estamos camino al trabajo, Dios está. Tener temor de Jehová es, Dios me está viendo, yo soy hijo de Dios, yo tengo que ser prudente, yo tengo que ser sabio, como esposa, como hijo, como trabajador, como jefe de trabajo, como empresario. Pero a veces, muchas veces nos inclinamos a ser insensatos. Por segunda vez pregunto, piense usted hoy, como yo estoy pensando, ¿en dónde estoy siendo insensato? ¿En dónde estoy siendo cabeza hueca? ¿En dónde estoy siendo necio? ¿En dónde estoy siendo duro de servicio? Entiéndase, duro de servicio, orgulloso. Entiéndase que no recibe consejo. El duro de servicio es alguien que siempre está así, a la defensiva. ¿Sí me está siguiendo, iglesia? ¿Sí? A ver, dígame si se está durmiendo. Ya se durmió por ahí uno. Entonces, quiero que esté pensando en eso, ¿verdad? Si está siendo insensato, ¿en dónde? El problema muchas veces del creyente es que no tenemos fe en lo que esta palabra dice. Y la fe es aplicarlo. O sea, la fe, entre otras cosas, ¿qué significa la fe? Es obediencia, ¿no? Pero si Dios nos dice, adquiere sabiduría, ¿cómo se adquiere? ¿Se tiene que ir a comprar en la miscelánea, Carlos? ¿Se tiene que ir a buscar en el home office? No, se adquiere a través de buscar a Dios, recibiéndola, reteniéndola y viviéndola. Proverbios 2, dele vuelta a su hoja, seguir leyendo lo que dice Proverbios acerca de ser insensato, de ser prudente, de adquirir sabiduría, de poner en práctica. Dice el versículo 1 en adelante, Proverbios 2, dice, hijo mío, ¿cómo dice? ¿Para quién es esta palabra entonces, iglesia? Diga, para mí. Ahora fíjense, vamos a una pausa aquí. Digo que no iba a explicar pero así somos a veces, ¿va? Hijo mío, ¿qué es un hijo mío? Es alguien que te pertenece. Yo tengo 2 hijos, Samuel, Mateo. Ellos dicen, yo soy hijo de Ricardo y Dora. Y cuando dicen hijo de Ricardo, la preposición de implica algo, y lo que implica es pertenencia. Yo soy hijo de Ricardo. Yo soy hijo de Dora. Pero yo espero que mis hijos, que dicen que son mis hijos, ellos se comporten a la altura de lo que tu madre y yo les hemos inculcado, enseñado. Porque cuando mis hijos se comportan de la manera como el vecino o como otro, y no de lo que yo les he enseñado, a mí me da vergüenza cuando ellos dicen yo soy hijo de Ricardo. Porque la gente va a decir, pues así es su papá. Porque usted sabe que los hijos son el reflejo de uno, ¿sí sabe eso? ¿Sí o no? Bueno, ahí está. Los hijos somos el reflejo de nuestros padres. Y entonces cuando mis hijos hacen cosas, yo digo, híjole, qué vergüenza. Yo no hago eso, pero ¿dónde lo aprendió? ¿Quién sabe? Ya no sé. Y entonces Dios nos está diciendo, hijo mío. Y tú y yo como hijos tenemos que comportarnos a la altura siendo prudentes y siendo sabios, siendo diligentes. Y aquí empieza a darnos una pauta. Hijo mío, mira lo que te voy a aconsejar, hermano. Ponga su vista ahí en la palabra. Dice, si recibieres mis palabras. Si recibieres mis palabras. Y mis mandamientos guardares, ¿dónde? No en tu boca, no. No de memoria. Esa palabra que dice dentro de ti implica que
tú estás viviéndola. Implica que cuando tu esposo te hace desatinar porque movió un mueble, tú vas a ser prudente. O porque tu esposa se enoja porque moviste un mueble, tú vas a ser prudente. O porque apretó mal la pasta, vas a ser prudente. Que vivan dentro, dice, hijo mío, si mis palabras las guardas. ¿En dónde? ¿En dónde, iglesia? Entonces, ¿qué va a pasar? Dice ahí, dentro de ti. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, estar atento. Como cuando los jóvenes están jugando videojuegos, atentos. Hijo, está atento al videojuego. ¿Sí o no, papás? ¿Así les pasa o no? O con su celular, los papás. Papá. Está atento a una cosa, se concentra el papá en una cosa. Así Dios dice, está atento a esto. Ocúpate de esto. Dice, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, dice, si inclinares tu corazón a la prudencia. ¿Qué querrá decir eso? Estar queriendo recibir el consejo. Muchas veces cuando se comparte la palabra de este lugar y la gente recibe, muchas veces dicen, ay, otra vez con lo mismo, eres un insensato. Ay, exagera ese fulanito, eres un insensato. Porque creo que los que se paran en este lugar o en cualquier otra congregación, en su mayoría, los que tomamos con reverencia el evangelio, se predica lo que Dios dice, no lo que uno quiere o no lo que uno piensa. Es inclinar tu corazón a la prudencia. Si fueras diligente, si quisieras hacer mi voluntad, dice ahí, dice el versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros. Mira lo que Dios dice, hijo mío, si como a la plata la buscares. Tú, padre de familia, que te paras a las 6 de la mañana, a las 5 para ir a trabajar, porque necesitas plata para llevar a tu familia, porque necesitas recursos para sustentar a tus hijos, y estás preocupado por quedar bien con tu jefe para ascender de puesto, o con tu cliente para vender más productos y servicios, y te esfuerzas, y aunque estés cansado, te levantas de tu cama y te vas a trabajar. Si como a plata la buscares, o sea, es decir, si tú me buscaras de esa manera, en vez de buscar lo material, en vez de buscar aquello que es como atrapar el viento, aquello que es vanidad, dice, búscame. Eso te hace ser sensato, eso te hace ser sabio, eso te hace ser prudente, eso te hace ser diligente. ¿Cuántas veces, hermano, te has parado en la madrugada para orar a Dios? Dice el salmista, ¿cuántos podríamos decir como el salmista dijo, de madrugada te buscaré? ¿Cuántos? ¿Cuántos pueden decir, voy a poner mi alarma hoy a las 3 porque voy a buscar a Dios? A las 2, a las 4. A lo mejor no muchos, a lo mejor muchos, no lo sé. Pero si como a plata la buscares, dice Dios. ¿Sabes en qué te va a convertir? Si como a plata la buscares la palabra de Dios y su presencia y su comunión, ¿sabes qué te va a hacer? ¿En qué te va a convertir, hermano? ¿Sabes en qué? ¿En alguien qué? Sabio, sensato, alguien prudente, que va a vivir dentro de ti la palabra, como decía el proverbio, y entonces vas a caminar derecho. Y cuando vengan las vicisitudes vas a saber cómo resolver el asunto. No con tus emociones, no con lo que tú esperas, no con lo que tú quieres, sino con lo que Dios dice. Muchas veces hablamos queriendo cosas y no entendemos lo que Dios quiere, porque no lo conocemos, porque no lo buscamos de madrugada como a plata. Dice ahí 4, y si como a plata la buscares y la escudriñaras como a tesoros. ¿Qué dice el 5? Entonces, ¿qué es? Es una conclusión de lo anterior. Entonces, si tú buscas como a tesoros, si clamas a la inteligencia, si estás atento a mi voz, si inclinas tu oído a la prudencia, entonces, dice el versículo 5, entenderás el temor de Jehová. Y el temor de Jehová implica la sabiduría. Y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Quién quiere tener conocimiento de Dios? Yo sí. No muchos acá, pero yo sí. Dice el libro de Jeremías 9, verso 23, dice, no te alabes lo voy a parafrasear porque no me lo sé de memoria bien. Dice, no te alabes en lo que tienes, ni en tu conocimiento, ni en tus muchas riquezas. Dice, si en algo te has de alabar, dice Jeremías 9,
es en conocerme y en entenderme, dice yo Jehová que quiero misericordia y justicia. Entonces es posible conocer a Dios si tú lo buscas como a plata, joven. Que a veces los jóvenes tienen una costumbre y no conocen al verdadero Dios de las Escrituras. Oyen y ya, pero no han entregado su vida, no han nacido de nuevo, porque no han entregado su corazón, no saben lo que Jesucristo hizo en la cruz. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Dice el versículo 5, entonces entenderás temor a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová quien que da la sabiduría. ¿Por qué la da? ¿Por qué da la sabiduría, Juan Carlos? ¿Por qué crees que la da? Porque la estás buscando. Cuando a Salomón Dios le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Qué pidió Salomón? Riquezas, una buena mujer, una familia grande, un palacio grande, un ejército poderoso, reinos. No, él buscaba sabiduría y Dios se lo dio. Porque Jehová da la sabiduría a quien la busca. Dice el libro de Santiago, si alguien tiene falta de sabiduría, pídale a Dios sin dudar nada. Y ese que busca en oración la sabiduría es porque la necesita y porque está en dependencia de Dios. Porque alguien insensato, yo soy insensato, está buscando de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar nuestro necio corazón en las áreas donde estamos siendo insensatos. Por tercera ocasión te pregunto, hermano, a lo mejor tú eres prudente en muchas cosas, pero ¿en dónde estás siendo insensato? Esa es la palabra para ti. ¿En dónde estás siendo insensato? Y ahí es donde tú y yo tenemos que empezar a buscar la sabiduría y aplicarla a nuestro corazón. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Bueno, la palabra de Dios debería ser nuestro estandarte de vida, debería ser nuestro código de vida en todos los aspectos. Ya había dicho hace rato, como ciudadano, como empresario, como subordinado, como empleado, como sea. Mire, acompáñenme a 2 de Timoteo capítulo 3. De Timoteo capítulo 3, mire, ¿cuántos de aquí que van a levantar su mano? Por favor, ayúdenme levantando su mano. ¿Cuántos tienen más de 10 años en el Evangelio? Levanten su mano. Alto para que yo pueda más o menos. No, pues el 90%. Todos, bueno, nada más la familia que acaba de llegar. No, casi todos. 10 años en el Evangelio. Bueno, una maestría dura 3 años, 4 años la más grande. Ya deberíamos ser doctores en el Evangelio, ¿sí o no? ¿Sí o no? No le saquen, contesten aunque traigan máscara, ¿sí o no? Ya deberíamos de ser maestros doctorados. Ya teólogos. Dice el versículo 15 de Timoteo, de 1 de Timoteo, perdón. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde hace 20 años, desde hace 10 años, desde hace 30 años he sabido las sagradas escrituras. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea como maduro, sea sensato, sea prudente, sea diligente, sea sabio y enteramente preparado para ¿cuántas obras, hermano? Cuando estás con conflicto con tu mujer, sí. Cuando tu hijo te hizo desatinar, también. Cuando tu suegra te visita a la casa, también. Saludos, suegra. A todo, ¿verdad? Todo tenemos que ser preparados para toda buena obra, pero necesitamos ser sabios, sensatos, entendidos. Entendidos. Porque la palabra de Dios está inspirada por Él mismo. Y aquí nos dice todo lo que tenemos que hacer. Cuarta ocasión, ¿en dónde estás siendo insensato? Y en esa área donde estás siendo insensato, amado hermano, amada iglesia, amigo que me escuchas ahí en Facebook, ¿qué conoces de lo que Dios dice para revertir esa insensatez y convertirte en diligente, en prudente, en sabio? ¿Qué conoces? ¿No lo conoces? Investígalo, porque ahí está la respuesta. Dios habla de todo lo que tiene que ver con esta vida.
de todos los pecados, de todos los problemas, de todas nuestras necesidades, Dios nos confronta y nos dice qué tenemos que hacer porque está inspirado por Dios y Dios no dejó nada, nada en blanco. No dejó nada abstracto ni se le olvidó nada, no. Esta palabra de Dios está completa para nuestro caminar en nuestra vida. Y como le decía un hermano amado, hay que vivir balanceados, hay que vivir entendidos de lo que Dios dice, prudentes, sabios. Salmo 19, por favor, hermano. Esto que vamos a leer es el Espíritu de Dios hablando de sí mismo acerca de la palabra de Dios. Lo voy a volver a repetir. Esto que vamos a leer es el Espíritu de Dios, o sea, Dios mismo, hablando sobre toda palabra inspirada y escrita en este libro que contiene 66 libros. Dice así, el versículo 7 del Salmo 19. La ley de Jehová, ¿cómo es, hermano? Y aquí sí implica que no le falta nada. ¿Y qué hace? Convierte el alma. Mira, la primera expresión de Dios hablando de la ley de Jehová es que convierte el alma. El alma es donde radican tus emociones, tus sentimientos. Y el alma gobierna o expresa, mejor dicho, el cuerpo expresa lo que el alma dice, tus emociones. Tu enojo, tu cuerpo lo expresa. Cuando estás haces, así, ¿no? Cuando estás triste, tu cuerpo lo expresa, estás triste. Dice, convierte el alma. Cuando eres orgulloso, también lo expresa tu cuerpo. ¿Qué hubo, qué hay? Tu cuerpo, tu alma debe ser cambiada, dice, porque la ley de Jehová es perfecta y te puede convertir si tú la buscas como a tesoro. Te puede convertir si tú le pides a Dios sabiduría. Y el alma debe estar sujeta al espíritu. Y el cuerpo debe estar sujeta al espíritu. Por eso dice la palabra de Dios, la verdad, la carne es débil, pero el espíritu está presto. Pero está presto cuando tú y yo metemos aquí nuestro corazón, la buscamos como a tesoro, nos desmadrugamos, estamos pendientes de hacer su voluntad, lo conocemos, si no conocemos vamos, investigamos, porque estamos queriendo ser prudentes, sabios, sensatos, diligentes, entendidos. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Luego dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio a quién, al sencillo. Cámbielo por sensato. Cámbialo por prudente. Ahora, ¿qué es eso de hace sabio al sencillo? El sencillo, vamos a poner lo contrario de sencillo, es alguien orgulloso. El sencillo, su sinónimo sería alguien humilde. Alguien que quiere con mansedumbre recibir la palabra de Dios. Es aquel que es prudente y que cuando le dan un consejo dice, ese soy yo y voy a perseguir ese consejo y voy a cambiar mi actitud. Ese es alguien sencillo. Pero el testimonio de Jehová es fiel, o sea, esa palabra no muta, no cambia. Y cuando tú eres sencillo, cuando tú eres humilde, Dios transforma tu vida. Porque tú quieres obedecer a Dios. Entonces Dios dice, Por eso Jesús dijo, aprende de mí, que soy sencillo, que soy manso y humilde de corazón. Mire, la primera predicación que Jesús hizo de manera pública está en Mateo 5. Vaya allá a Mateo 5, no pierdas Salmo 19. Por favor, póngale ahí algo, pero no pierdas Mateo 5. Es que ser sencillo, ser humilde, es algo que te va a abrir la puerta para poder adquirir sabiduría, para inclinar el oído a la prudencia, para desear, como nos está enseñando aquí la palabra de Dios, buscar su palabra, buscar su ley. Dice, cuando Jesús empezó a hablar, hermano, en su primer sermón, empezó a hablar sobre las bienaventuranzas. Las primeras dos bienaventuranzas que están ahí tienen que ver con los requisitos para entrar al reino de los cielos. Déjeme decirlo así. Las primeras dos bienaventuranzas que están ahí en el versículo 3, dice así, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es un requisito para convertirte en ciudadano de Sión. ¿Qué es ser pobre de espíritu? Es saber que estoy en bancarrota espiritual y que necesito a Cristo en mi vida porque yo solo no puedo.
es nacer de nuevo, para pronto. El segundo requisito está ahí: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes son los que lloran? Los que nacieron de nuevo, lamentan su vida pecaminosa y entonces son consolados por Dios diciéndole: yo te doy vida eterna, yo te perdono. Pero a partir de la tercera bienaventuranza, Dios empieza a hablar sobre el carácter de un cristiano. Yo le invito a que usted estudie Mateo 5, 6 y 7. En mi página de Facebook, ahí están 37 sermones que tienen que ver con este sermón, Mateo 5, 6 y 7. Y dice la primera característica, ya no requisito, sino característica, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué le suena sencillo un manso? ¿Le suena sencillo? Un manso es aquel que se deja guiar, que tiene su carácter sometido a la autoridad. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Hermano, tenemos que aprender a ser mansos. Y luego la cuarta bienaventuranza dice: bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Los que nacieron, los que lamentan su pecado, los que están bajo autoridad y quieren obedecer a Dios, porque son prudentes, porque son sensatos, porque son sabios. Y luego dice la quinta bienaventuranza: bienaventurados pacificadores. Los pacificadores son los que, mientras dependa de mí, voy a estar en paz con el otro. No voy a hacer un pancho porque el otro apretó la pasta de dientes de abajo para arriba. No voy a hacer un escándalo porque el otro ensució de lodo cuando acabo de trapear. Soy pacificador. Eso es una característica. Ya no voy a seguir hablando de esto. Vamos a Salmo 19. Entonces dice el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hermano, ¿eres sencillo o eres insensato? ¿Eres prudente o eres insensato? ¿Eres necio o eres sabio? Eso tú tienes que mirar. Yo no lo sé, tú lo sabes. Por quinta ocasión, pregunto otra vez: ¿en dónde estás siendo insensato? Ahí es donde tú tienes que empezar a trabajar. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo? Como decía Fox, uy. Sí, hermano, tú y yo también. Dice Salmo 19, el versículo 8, dice: los mandamientos de Jehová, ¿cómo son? Rectos. ¿Qué hacen? Alegran el corazón. A muchos dicen: no, a mí no me alegra el corazón, siempre que me llaman, me están hablando aquí, me están dando pedradas. Pues debería alegrar el corazón que Dios te está busque y exhortándote y animándote y teniéndote paciencia y diciéndote: cambia tu corazón, deja de ser el que eres, no hables así, no seas iracundo, no seas soberbio, no seas necio, no seas mentiroso, cambia tu actitud. Debería alegrar tu corazón. Alegra tu corazón, hermano, cuando eres exhortado. O siempre dices: ay, no, siempre es lo mismo, pues qué insensato eres. Los insensatos por lo general son orgullosos, no reciben la palabra. Entonces dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y luego dice: el precepto de Jehová es puro, ¿qué hace? Que alumbra los ojos. ¿A cuántos Dios les quitó la venda de los ojos? A mí. ¿A cuántos nos ha quitado la venda de los ojos una y otra vez? A mí. A usted también, seguramente. Pero los preceptos de Jehová nos hacen ver con claridad en dónde estamos mal y nos hace alumbrar nuestros pies y nuestro camino. Y decimos: no, hombre, qué ciego, qué loco, qué torpe, qué insensato era. Yo iba para allá y Dios me está alumbrando que es para acá. Ahí tengo que ir. Hermano, el crecimiento de cada uno de nosotros no depende del que esté aquí arriba. Depende de tu sencillez, de tu humildad, de tu corazón, de tu búsqueda incesante, de tu prudencia, de tu sabiduría, de tu humildad en el corazón. ¿Sí, iglesia? ¿Sí me sigue? Dice el versículo 9: el temor de Jehová es limpio, que permanece ¿cuándo? Para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Es verdad y es justo. Dios no te pone una carga que no puedas llevar. Jesús dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es justo. Lo que Dios te pide a mí y a ti y a mí es justo, hijo. Es
por tu bien, David. No es por el bien de Dios. Dios no necesita nada de ti ni de mí, hermano. No. ¿No te quieres congregar? A Dios no le haces daño. El que se hace daño eres tú. Y Dios dice, no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. Y tú dices, no, yo no voy. El que te hace daño eres tú. Los juicios de Jehová son verdad, son justos. Es justo que te congregas, es justo que seas parte de la iglesia. Es justo. Dice el versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel y que la destila del panal. Mira, compara el oro, pero dice no solamente el oro, sino el que está afinado, o sea, el más puro. O sea, el oro es agradable a la vista, ¿no? Está padre. Yo tengo aquí un anillo de oro de mi bodas, está bonito. Está chiquito y pues me gusta. Pero cuando está afinado es aún más puro, más limpio. Deseable es más que el oro. ¿Es deseable para ti la palabra de Dios? ¿Es deseable para ti estar navegando ahí, invirtiendo tiempo, como cuando te vas a arreglar y te tardas una hora, señorita, en pintarte para que te vea tu novio o irte a la escuela? ¿Deseable es más para ti buscar la palabra de Dios o para ti es más deseable lo terrenal? Deseable más que el oro, dice la que destila el panal. Yo una vez comí ahí un pedacito de un panal recién quitado de ahí, no lo agarré del árbol, ¿no? Estaba bien rica. Dice, no nada más la miel, no, la que está saliendo del panal. Mano, ¿cuánto abrazas la palabra de Dios? ¿Cuánto para ti significa que Dios te esté hablando a través de este libro? ¿Cuánto para ti significa este libro que es Dios hablándonos hoy? Diciéndonos, ya no seas insensato. Ya no seas necio en tus pensamientos, en tus pecados, en tus delitos, en tu ideología. Ya párale. ¿Cuántos? Bueno, tenemos que caminar. Los insensatos no saben distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y entre lo malo. Los insensatos no ven venir el mal, como dice Proverbios, y no se esconden, reciben el daño. Pero los sabios ven venir el mal y se esconden. Tenemos que aprender a ser sabios. A los insensatos les truenan los problemas en las manos y les explota y no saben qué hacer y se llenan de emociones y dicen una cosa y hacen daño porque no está gobernado su corazón ni su alma. Para un insensato basta con que su esposa no esté de acuerdo con él para pelear. Para un insensato basta estar en un restaurante disfrutando de una rica comida y que el mesero no le haya entendido lo que pidió y enojarse. Qué insensato eres. Porque no estás gobernando tu corazón. Porque no estás haciendo testimonio de que Dios debe morar en tu vida. Dios quiere que tú y yo seamos prudentes. Hermano, ¿estás siendo sensato? ¿Estás siendo prudente en las áreas de tu vida? ¿Estás siendo sabio y sensato como esposa? Como esposo, como cónyuge, pues. Hermano, ¿estás siendo sabio? Como abuela, ¿estás siendo sabia? Hermano, ¿estás siendo sabio como ciudadano de este país hermoso que nos tocó vivir? ¿O eres de los que siempre está hablando mal de nuestra autoridad? ¿No dice Dios para ser sensatos con respecto a la autoridad a la que tenemos es ora por ellos? ¿Para qué? Para que tú vivas quieta y reposadamente. No que nuestro país va a vivir quieta y reposadamente. Ningún gobernante va a traer paz a nuestro país. Es para que tú vivas quieta y reposadamente. Para que estés descansando en Dios. Estás siendo insensato al hablar mal de tu. Ay, no, pero es que ¿estás haciendo lo correcto? Eso es lo que Dios dice. Hermano, te confronto hoy y te lo digo con todo mi corazón. Ponme atención. ¿Estás siendo sensato siendo iglesia? ¿O nada más vienes a la iglesia? ¿Eres parte de esta iglesia del cuerpo de Cristo y hablando en particular del Centro Cristiano Vistahermosa? ¿O estás aquí porque, no sé, eres iglesia? ¿Haces lo que tienes que hacer? ¿Conoces al hermano que está a tu lado?
¿Sabes sus necesidades? ¿Has preguntado cómo le ha ido? ¿Sabes que no tiene empleo? ¿Sabes de qué enfermedad padece? ¿Eres iglesia en la comisión que Dios nos dio de pregonar el evangelio? ¿O estás siendo insensato y estás sentado solamente viendo cómo los demás lo hacen? ¿Eres alguien sensato o imprudente? Hermano, cuando Jesús ascendió al cielo, lo último que le dijo a sus discípulos es: id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Estás siendo sensato con eso? ¿Estás siendo sabio? ¿Estás siendo prudente? ¿O tú no eres ni luz ni en tu casa? Pronto voy a predicar si es la gran comisión de la iglesia o es la gran omisión de la iglesia. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida eclesiástica, nuestra vida familiar, nuestra vida conyugal, nuestra vida laboral? ¿Siendo sensatos? ¿Enfocados en algo nada más? ¿Eso es ser sensato? Es que estoy enfocado en mi trabajo. ¿Eso es sensato? Eso es insensato. ¿Sí me está siguiendo, iglesia? No se sientan regañadas. Siéntanse exhortada y amada de parte de Dios. ¿Vas a ser sensato al salir de aquí y decir: voy a empezar a trabajar en mi insensatez? ¿O vas a ser como la parábola que Jesús esbozó y dijo: cayó en buena semilla, se alegró su corazón, pero llegaron los afanes y se olvidaron? La recibió en su corazón, pero llegaron las cosas de este mundo y se las tragó, se ahogó. ¿O vas a ser de los que llega a tu corazón y vas a empezar a trabajar, a empezar a dejar de hacer lo que tienes que dejar de hacer y empezar a hacer lo que tienes que hacer? ¿Cómo vas a vivir esta palabra? ¿Cómo vas a vivir tu vida cristiana, eclesiástica, familiar, como nieto, como bisnieto, como sea, en el área que estés? Yo soy tío, yo soy tío abuelo, yo soy padre, soy hijo, soy hermano, soy siervo de Dios, soy ciudadano. ¿Cómo voy a vivir en esas áreas de mi vida? Tú y yo, ¿cómo estamos viviendo? Tú y yo, ¿cómo estamos viviendo? Proverbios 3, hermano. El versículo 6. Como dice el versículo 6, dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Dice: teme a Jehová y ¿qué? Apártate. ¿En cuántos caminos hay que reconocerlo, hermano? ¿En cuántos? Todos. No dice ahí como trabajador nada más. No, en todos. Equilibrado. En todos. Como hija. En todos. Y reconocerlo es tomarlo en cuenta siempre. Señor, reconozco, dime qué hago como padre con este muchacho que no te quiere seguir. Dime cómo le hago con mi esposa que no puedo resolver el asunto con ella. Dime cómo le hago con mi vecino que siempre sigue haciendo las mismas actitudes y me afectan. Eso es reconocer: Señor, dime qué hago, para dónde voy, cómo le hago. Enséñame en tu palabra, revélamelo cuando ore a ti, revélamelo en tu palabra, revélamelo a través de un hermano. Usa a mi esposa para que me hable. Ayúdame a tener un oído afinado a tu voz. Eso es reconocer a Dios en todos sus caminos. Y eso te va a hacer prudente, sensato, entendido, amante de lo bueno. De otra manera no vamos a poder reconocer a Dios y vamos a vivir una vida llena de fracasos, de dolores, de desesperanza, de sinsazón, de conflictos. Hermano, esta vida es hermosa también, pero nos espera una gran más hermosa. Pero si no nos preparamos para esta vida, menos para la otra. Si no disfrutamos en este plano, si no disfrutamos para mañana, ¿qué onda con nuestras vidas? Dios dice: perdona a tu hermano. Eso es ser sensato. Perdona a tu cónyuge. Es que siempre hace lo mismo, hermano. Usted no está casada con él, pues ni tú con la mía, ni yo, ni mi esposa con la mía. Pero Dios dice: perdónalo. ¿Quiero ser sensato o quiero vivir amargado? Yo prefiero ser sensato. ¿Quiero ser sensato o sabio?
sabio. Dios dice en 1 Corintios, el amor todo lo que sufre. Dice en Corintios, el amor no busca lo suyo. El amor no guarda rencor. Eso es ser sabio. Si lo aplico con mi cónyuge que día a día hace lo mismo, la misma. Prefiero ser sabio. ¿Quieres ser insensato? Ándale. Divídete con tu cónyuge. Pelea una guerra que Dios ya te dio la victoria obedeciendo su palabra. ¿No la quieres ganar así? Ándale, sufre. Vive peleando con los demás, siendo insensato, sin entender, sin querer poner en práctica, sin inclinar tu oído a la prudencia, sin buscarlo como a plata. Ándale, sigue viviendo así. Sigue viviendo así. Vamos a leer para terminar. Proverbios 4, versículo 5 en adelante. ¿Ya lo tiene? Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. ¿Cómo se adquiere sabiduría y cómo se adquiere inteligencia? Allí en la tienda de la esquina con la señora Doña Lencha, ¿verdad que no? Aquí en la palabra de Dios. ¿Cómo? Si la buscáis como a plata. ¿Cómo? De madrugada. ¿Cómo? Deseándola como la leche, como la miel que destila del panal. Dice, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, hermano. ¿Sabiduría ante qué? Ante todo. Antes que tu trabajo, antes que tus posesiones, antes que tu empresa, antes que tu familia. Adquiere sabiduría. No hay una contradicción para los que me ven o los que escuchan. No hay una contradicción entre, ¿cómo que antes que mi familia? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a tú mismo. Es el segundo mandato. Ante todo adquiere sabiduría, dice. Ante todo, dice, y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará. ¿Sabes cuándo te honrará? Cuando ¿qué? Tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona hermosura se entregará. ¿Cuándo te abrazará? Cuando ¿quién? Tú la hayas abrazado. ¿De quién depende entonces? ¿Del que está aquí predicando? ¿De tu cónyuge que se porte bien? ¿De tu hijo que obedezca lo que le dices? ¿De quién depende entonces? Digo a la hermana, ¿de quién depende? De mí. Sin miedo, hermana. ¿De quién depende? Gracias. De mí. Tú tienes que abrazarla. Dios le dijo a Josué, medita en este libro de la ley de día y de noche. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Depende de ti que medites. Depende de mí que medite. Depende de mí que yo sea sabio y no insensato. Depende de mí que yo adquiera conocimiento y que busque por toda la ley. Que busque. Hermano, no seamos insensatos. Amemos la verdad. Abracemos la verdad. Y cambiemos ya. Cambiemos ya. Porque si no puede ocurrir lo que dice el Proverbios 29 para terminar. Proverbios 29. Vamos a leer el versículo 1. Esto, hermano, que vamos a leer es una advertencia con ingrediente de amor que dice Dios para todos aquellos que siguen siendo insensatos. Tú y yo no debemos de seguir siendo insensatos, necios, cabezas huecas. Dice Proverbios 29, versículo 1, dice así: el hombre que reprendido endurece la cerviz, ¿qué dice? De repente va a ser como quebrantado y no va a haber para él ¿qué? Medicina. Iglesia, le animo, ahí los que me escuchan, aprendas este versículo y diga, yo no quiero ser ese insensato que dice aquí Proverbios.
El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no va a haber para él medicina. Cuando ahí dice el hombre que reprendido, está hablando de un hombre, de una mujer que le dijeron no lo hagas, que Dios le dijo no seas así, ya deja tu pecado, cambia tu actitud, una, otra, 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 otra. Ha sido reprendido una y otra. Pero ¿qué ha hecho ese hombre endurecido? Digo que ese hombre reprendido ha endurecido su cerviz. Dicen, eso que dicen ahí es una exageración. No es cierto. No es para tanto. El hombre insensato dice, no es para tanto. Así soy yo y así me he de morir. ¿Qué es endurecer la cerviz? La cerviz es la parte que nos hace doblar nuestra nuca. Y cuando alguien dobla su nuca está diciendo, tienes razón, estoy siendo sencillo, humilde, hace sabio al sencillo. Pero el dura cerviz levanta su cara y dice, no, soy insensato y eso que tú estás diciendo es una mentira, es una exageración, no es para tanto. Pero da una advertencia, Dios dice, de repente vas a ser quebrantado. ¿Y qué es de repente? Sin aviso. De repente. No hay un aviso. Va a ser quebrantado. ¿Qué es ser quebrantado? Va a ser lastimado. Y dice, no habrá para él medicina. Dice, no va a haber medicina. Hermano, yo te pregunto, si Dios quebranta, ¿quién puede sanar? Hermano, no seamos necios. No seamos insensatos. Abracemos la verdad. No endurezcamos nuestro corazón, como en la provocación, dice el libro de Hebreos, sino que querramos ser esos padres, esos ciudadanos, esa iglesia, ese cuerpo de Cristo, esos siervos, esos hijos, esos nietos, esos hermanos, esos vecinos que Dios dice en su palabra que debemos de ser. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, tú has sido bueno, Señor. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Ayúdanos a tener un corazón, Señor, preparado, Señor, para ser sabio y no insensato. Ayúdanos a tener un corazón, Señor, que abrace tu verdad. Ayúdanos a tener un corazón que podamos, Señor, ser mansos, pacificadores, misericordiosos, limpios de corazón, para que nuestra vida sea transformada y también de los que nos miran. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que tú quieres que seamos. Gracias por tu obra salvífica, por tu obra redentora, pero mientras estamos en este proceso que es una santificación, querramos inclinar nuestro oído a la prudencia y vivir de la manera cristocéntrica, como tu palabra dice. No como yo quiero, no como yo pienso, no como yo deseo, sino como tú dices. Y entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Y cuando todo me saldrá bien no implica que no tendré problemas, sino que en ti voy a estar confiado en medio de los problemas, porque estoy seguro con Cristo en Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Despídenos en paz también, Señor. Llévanos en paz a nuestros hogares. Gracias por la oportunidad que nos das de seguir reuniéndonos. Guárdanos de la enfermedad esta que está famosa del COVID. Guárdanos de cualquier otra enfermedad. A los que están padeciendo salud, Señor. A los que están en medio de una crisis de dolor, Señor. Aquellos que están padeciendo, Señor, ya crónico degenerativo. Aquellos que no tienen empleo. Señor, abre las puertas, sánales, restáurales, ayúdales, confróntales, dales los recursos y ayúdanos a nosotros como iglesia a ser parte de esa iglesia y estar bendiciendo a otros. Llévanos en paz, Señor. Gracias por todo lo que haces a favor de tus hijos. Por el nombre de Jesús. Amén.